No es propio de un país agradecido celebrar un aniversario de su democracia sin que estuviera presente una de las personalidades más decisivas en aquel proceso de recuperación de las libertades. El acto de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España quedó ayer desdibujado por la ausencia del rey Juan Carlos. Fuese como fuese el proceso que desembocó en esa decisión, los responsables últimos son los organizadores del acto, esto es, el Congreso y el Gobierno, que deberían de dar explicaciones de por qué no estaba allí el monarca que abdicó en su hijo, Felipe VI, en 2014. Quizá es necesario recordar que Juan Carlos I, fue el monarca que propició el proceso democrático en España, defendió el país de los intentos golpistas y que fue decisivo para situarlo en el lugar del mundo que le corresponde. Sus propios errores no deberían empañar su labor de conjunto, sobre todo el día en que se celebra el aniversario del primer acto auténticamente democrático de su reinado. No se puede confundir un nuevo reinado, como es el de Felipe VI, con una nueva monarquía. La Casa Real ha de tener en cuenta que si no pone en valor y defiende la figura y el legado del rey emérito, nadie lo hará, y lo acabará pagando el prestigio de toda la institución, cuya legitimidad está sostenida en gran medida sobre el importante papel que el rey Juan Carlos ha desempeñado en los últimos 40 años. Aducir problemas de protocolo para decidir que don Juan Carlos no asista al Parlamento a celebrar la democracia con los políticos con los que recorrió ese camino es una pobre explicación. La rigidez del protocolo está para romperla y buscar soluciones que habrían permitido que el monarca hubiera podido escuchar en persona los halagos de su papel en la transición. El rey emérito Juan Carlos I ha sido el gran ausente del acto en conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas que se celebró en el Congreso de los Diputados. Pocos han entendido que quien fue protagonista en primera línea de la transición no haya estado presente en el homenaje que se ha rendido a los diputados y senadores de la legislatura constituyente que empezaron a desbrozar el camino de la reconciliación y emprendieron el trabajo de redactar una constitución para todos los españoles. Juan Carlos I no ha acudido a la sede de la soberanía nacional porque la Casa del Rey no lo ha considerado oportuno. Se han aducido desde Zarzuela razones protocolarias en virtud de las cuales resultaba difícil encontrarle un acomodo en el hemiciclo en el que el lugar más destacado debía estar reservado para su hijo, Felipe VI. El monarca emérito no acaba de entenderlo. Juan Carlos I, está dolido y le resulta difícil asumir, tal y como ha trasladado a sus más próximos, que quien condujo el camión de la transición haya sido excluido del homenaje a los que la protagonizaron. El rey no solo está dolido. Está enfurecido. El periodista Raúl del Pozo envió la siguiente pregunta al rey emérito: ¿no cree su majestad que no invitarle a la conmemoración de la democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz? Y el rey le respondió: sí, desde luego. Menos lacónico que Juan Carlos I, un amigo de este asegura que la ausencia del monarca emérito en el Congreso ha sido un acto de cobardía y de miedo. Se ha negado por falta de grandeza el reinado de un demócrata, con un cuerpo mortal lleno de pasiones, pero querido por la mayoría del pueblo, señala Raúl del Pozo. En el entorno de don Juan Carlos aseguran que él es culpa a su hijo de la decisión de no haberle invitado y renuncia a señalar responsables. Lo asume, pero con profundo malestar, señalan las mismas fuentes que rechazan de plano la justificación protocolaria que se ha intentado dar para explicar la no presencia del rey emérito. Le debería haber buscado el sitio oportuno, destacado, pero sin hacer sombra a su hijo que ocupaba el lugar de honor. En la tribuna de invitados y con el escudo real a su espalda, sugieren en su entorno en el que destacan, además, el aplauso cerrado con el que se ha respondido a las palabras de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, precisamente cuando se ha referido al papel que desempeñó Juan Carlos I. Él, que pilotó los tiempos difíciles, era el único que faltaba. Algunos de los presentes se sentaron en la cámara durante unos meses y nada más. Nadie los reconocería y justo él, el rey, no estaba, lamentan en su entorno. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha declarado que la presencia del rey Juan Carlos en los actos de conmemoración, hubiera tenido todo el sentido del mundo. Ha valorado, además, que tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como el actual jefe de Estado seguro que podrían haber influido para que el rey emérito hubiera acudido. El diputado de ERC Joan Tarda, cuyo grupo parlamentario no acudió a la conmemoración de ayer, ha explicado que la monarquía no ha pedido perdón por su relación con la dictadura. Ha recordado además que se condecoraba a un franquista. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no quiso entrar en polémicas,
pero reconoce que el papel de Juan Carlos en la transición es innegable. El rey Juan Carlos muestra su enfado por no haber sido invitado al evento tan significativo. El rey emérito tenía pensado asistir a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución de las Cortes y se había reservado incluso la fecha en su agenda de actividades. Se ha excluido a quien condujo el camión de la transición, afirmó el mismo don Juan Carlos. El monarca emérito está dolido, le resulta difícil asumir, tal y como ha trasladado a sus más próximos, que quien condujo el camión de la transición haya sido excluido del homenaje a los que la protagonizaron. En el entorno de Juan Carlos, es culpa a su hijo de la decisión de no haberle invitado y renuncia a señalar responsables. Lo asume, pero con profundo malestar. No han convencido las explicaciones al rey Juan Carlos. Más que irritado, ha llegado a decir a sus allegados, hasta han invitado a las nietas de la pasionaria, confiaba como prueba de su sorpresa. La resignación de Juan Carlos I, explica que haya visto la ceremonia a medias por televisión. Y que haya mostrado su contrariedad e incredulidad a los más allegados, sobre todo porque no terminaba de explicarse por qué ha terminado excluido de un acto en el que se ha alabado su papel fundamental y al que han asistido los demás supervivientes y artífices de las elecciones de 1977. El rey Juan Carlos se había concedido unos días en San Censo, Pontevedra, para dedicarse a la vela, pero también había despejado la última semana de junio, contando con que sería invitado a la conmemoración. No con el ánimo de presidirla ni de hacer competencia a su hijo, pero sí con la expectativa de reencontrarse con los protagonistas políticos de aquellos comicios. Estuvo incluso el rey Juan Carlos en conversaciones con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ella misma le había mencionado la existencia de gestiones con la Casa Real para acomodar el protocolo y favorecer que el rey emérito pudiera adherirse al acontecimiento parlamentario. Es verdad que no estuvo hace 3 años en la Cámara Baja con ocasión de la proclamación de su hijo, pero las razones institucionales que se mencionaron entonces palidecen frente al embarazo que implica no haberlo incluido en un acto litúrgico y político que hace memoria de la transición y que sitúa al propio Juan Carlos en el papel de protagonista determinante. De hecho, el concurso del Partido Comunista en aquellos comicios de junio de 1977 se produjo precisamente por la mediación del rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, además de las concesiones que hizo Santiago Carrillo a la bandera, el himno y la fórmula resultante de la monarquía parlamentaria. Se ocupa ahora de encabezarla Felipe VI, pero su discurso, igual que el de Ana Pastor, tuvo presente el papel catalizador del Juan Carlos I. Un motivo que hace difícil explicar el escrúpulo protocolario con que se ha hecho incompatible la convivencia del rey actual con el pretérito. La explicación semioficial de este aparente desplante tiene que ver con la elección de los espacios donde se ha celebrado la ceremonia. No solo el escenario del besamanos. También, por lo visto, el propio hemiciclo. Si el acto hubiera sido, por ejemplo, en un lugar más informal, como el Salón de los Pasos Perdidos, no se habría producido problema alguno, deslizaban esta mañana fuentes de la Casa Real. Sin embargo, estas explicaciones no parecen tener en cuenta que las instalaciones del Congreso ofrecían una posible solución, la utilización de la tribuna de honor, que en ocasiones han utilizado los presidentes autonómicos o invitados ilustres. Desde ella asistieron la reina Sofía y las infantas a la proclamación de Felipe VI. Desde que abdicó, el rey Juan Carlos ha hecho todo lo posible por permanecer en la sombra, aun a riesgo de que las noticias sobre sus actividades acabaran reducidas a sus escapadas gastronómicas o sus excursiones a destinos lejanos. Su último día como protagonista de la historia fue el 18 de junio del 2014, fecha en la que firmó su renuncia en un acto solemne que tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real. Juan Carlos decidió desde ese momento que cuando el rey interviniera en una sesión solemne de las Cortes Generales, él no acudiría. Consideraba que en la sede de la soberanía popular con un rey bastaba. No estuvo en el momento personal e institucional más trascendente para él la proclamación de su hijo y tampoco ha estado en las demás ocasiones, como la última apertura solemne de la legislatura. Sin embargo, su ausencia en un acto que tenía por objetivo rendir homenaje a los protagonistas de la transición, provocó la que podría calificarse como su primera protesta por la indefinición de su papel institucional. Siguiendo la voluntad expresada por el rey emérito de no interferir en los actos del Parlamento que presidiera el rey, se planteó que el acto convocado para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tuviera lugar en el Salón de los Pasos Perdidos y no en el hemiciclo, a fin de facilitar la presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía. La conmemoración, además,
estaba prevista para el 15 de junio pero se retrasó cuando se fijó para esos días la moción de censura de Pablo Iglesias a Mariano Rajoy. Fue decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras los últimos rifirrafes políticos, pasar la celebración del 15J al salón de plenos para enfatizar el papel de los actuales parlamentarios. Pero ese nuevo formato complicaba el protocolo si acudía el rey Juan Carlos. La zarzuela, siguiendo estrictamente su posición de no intervenir, ni protestar, ni enmendar decisión alguna que venga del poder político, optó por no convocar al acto al anterior titular de la corona, entendiendo que de ese modo seguían sus instrucciones pero sin entender, quizá, la excepcionalidad de la ocasión. Entre todos lo organizaron, pero él fue el único damnificado. El rey Juan Carlos, a quien en los últimos años, antes y después de su abdicación, se le ha echado encima el peso de una sucesión de errores aceptados por él mismo, merece que se amplíe el alcance de su biografía y la de ayer era la ocasión propicia. Se celebraban los 40 años de las elecciones del 15 de junio de 1977 y, de acuerdo con la lógica conmemorativa, hasta dentro de 10 años, cuando se cumplan 50, no habrá más efeméride. En un primer momento, el rey Juan Carlos aceptó no estar presente justificándose a sí mismo también por su decisión de no coincidir con su hijo en el hemiciclo del Congreso, pero ayer, al ver el desarrollo de la ceremonia no pudo evitar, más que el enfado, la decepción. Algunas de las personas de su confianza, no dudaron, en esta ocasión, en saltarse la habitual confidencialidad para dar a conocer que al rey le hubiera gustado estar presente. Se habló de irritación, de enfado, pero la verdad es que le dolió no poder compartir ese momento. Más aún cuando en la tribuna de invitados del Congreso estaban presentes los hijos de Adolfo Suárez, de Santiago Carrillo, de Marcelino Camacho, y de Torcuato Fernández Miranda, los nietos de la Pasionaria y de Manuel Fraga, y la viuda de Leopoldo Calvo Sotelo, que acudieron en representación de sus familiares fallecidos. Felipe VI fue protagonista, pero su padre, el jefe del Estado en 1977, está vivo. No es propio de un país agradecido celebrar un aniversario de su democracia sin que estuviera presente una de las personalidades más decisivas en aquel proceso de recuperación de las libertades. El acto de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España quedó ayer desdibujado por la ausencia del rey Juan Carlos. Fuese como fuese el proceso que desembocó en esa decisión, los responsables últimos son los organizadores del acto, esto es, el Congreso y el gobierno anticamente democrático de su reinado. No se puede confundir un nuevo reinado, como es el de Felipe VI, con una nueva monarquía. La Casa Real ha de tener en cuenta que si no pone en valor y defiende la figura y el legado del rey emérito, nadie lo hará, y lo acabará pagando el prestigio de toda la institución, cuya legitimidad está sostenida en gran medida sobre el importante papel que el rey Juan Carlos ha desempeñado en los últimos 40 años. Aducir problemas de protocolos han entendido que quien fue protagonista en primera línea de la transición no haya estado presente en el homenaje que se ha rendido a los diputados y senadores de la legislatura constituyente que empezaron a desbrozar el camino de la reconciliación y emprendieron el trabajo de redactar una constitución para todos los españoles. Juan Carlos I no ha acudido a la sede de la soberanía nacional porque la Casa del Rey no lo ha considerado oportuno. Se han aducido desde Zarzuela razones protocolarias en virtud de las cuales resultaba difícil que deberían de dar explicaciones de por qué no estaba allí el monarca que abdicó en su hijo, Felipe VI, en 2014. Quizá es necesario recordar que Juan Carlos I, fue el monarca que propició el proceso democrático en España, defendió el país de los intentos golpistas y que fue decisivo para situarlo en el lugar del mundo que le corresponde. Sus propios errores no deberían empañar su labor de conjunto, sobre todo el día en que se celebra el aniversario del primer acto autero para decidir que don Juan Carlos no asista al Parlamento a celebrar la democracia con los políticos con los que recorrió ese camino es una pobre explicación. La rigidez del protocolo está para romperla y buscar soluciones que habrían permitido que el monarca hubiera podido escuchar en persona los halagos de su papel en la transición. El rey emérito Juan Carlos I ha sido el gran ausente del acto en conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas que se celebró en el Congreso de los Diputados.